Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, hoy nuevamente en esta clase que va a constituir la última de este gran bloque temático, justamente lo que estamos tratando en nuestra materia, ¿sí? Práctica Notarial 2, ¿sí? Que forma parte de la carrera de notariado que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en la sede Posadas, ¿sí? Así que bueno, como ven allí en el texto proyectado, el tema que vamos a tratar hoy, sí, es este tema muy interesante, sí, muy atrapante, novedoso, digamos, desde la fuente legislativa en la órbita de nuestro derecho nacional, que es justamente el referido a las denominadas uniones convivenciales, ¿sí? Lo que durante mucho tiempo se ha denominado, ya sea en el ámbito, digamos, de la comunidad en general, en el ámbito vulgar, como concubinado, ¿sí? El concubinato. Y si nos situamos en la provincia de Misiones, diríamos algo así como el machimbrado, ¿sí? Juntados pero no casados. Bien, vamos a iniciar el desarrollo de esta temática ¿sí? Tan interesante. Y como siempre lo digo, ¿sí? Vamos manos a la obra y nos situamos en el contexto de nuestra guía de trabajo. ¿Está? Bien, allí lo tienen. En los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto hemos tratado todo lo referido al régimen matrimonial, ¿sí? Todo lo referente a la cuestión económica, ¿sí? A la cuestión patrimonial del matrimonio. Queda en esta última clase de hoy, ¿sí? El desarrollo de lo referente a la unión convivencial. Y como siempre lo vamos a ver, digamos, bajo una óptica eminentemente de corte o en términos notariales, ¿sí? Sin dejar de lado, como siempre destacamos, el análisis teórico y, por qué no, jurisprudencial, puesto que no deja de ser un instituto novedoso que tiene, digamos, estamos cumpliendo 5 años de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ahora en mes de agosto de este famoso 2020 que estamos pasando la pandemia, va a cumplir el Código Civil y Comercial nuevo de la República Argentina su lustro, está sus 5 años de vigencia. Bien, entonces, ¿qué análisis haremos respecto de la cuestión de las uniones convivenciales? Ven ahí, primero vamos a hacer una caracterización en general, ¿sí? Haciendo pie, digamos, inclusive en cuestiones del derecho comparado, ¿sí? Cuáles fueron los enfoques desde el derecho positivo que se dio al tratamiento del concubinato o unión convivencial. Después vamos a estudiar la importancia de la registración que tiene, ¿sí? Conforme ha quedado regulado en el Código Civil y Comercial actual, ¿sí? Vamos a ir haciendo un comparativo, ¿sí? Respecto de la institución matrimonial, respecto de la institución convivencial. Vamos a ir haciendo punto por punto ese interesante comparativo. Y después nos vamos a meter de lleno en el análisis de los pactos de convivencia, ¿sí? Cuáles son los aspectos que los convivientes podrán regular, ¿sí? Podrán reglar de tanto de la vida, digamos, justamente patrimonial, qué aspectos podrán hacerlo, qué aspectos no podrán introducirse a regularlo, puesto que no va a haber autonomía de la voluntad para ellos, ¿sí? Y también van a tener, digamos, sobre sí un orden público convivencial que los va a regular y el cual no van a poder modificar, ¿sí? Un mínimo de legislación que va a ser, digamos, de contenido inalterable. ¿Está? Y justamente dentro de ese contenido mínimo inalterable va a estar el asentimiento convivencial para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y los muebles indispensables de ella.
¿Está? Así que van a ver también, vamos a advertir entre todos cómo funciona de manera muy similar, muy análoga a la protección que brinda el artículo 456 a la hora de hablar de matrimonios. Bien, después vamos a hacer también un comparativo de un instituto muy interesante, ¿sí? Que algunos vieron en él un primer guiño, digamos, de reconocimiento, cual si fuera como si fuera un derecho sucesorio en favor del conviviente. Pero ya vamos a ver cómo con ojo clínico jurídico, en realidad no estamos en presencia de un mecanismo o de una institución o un instituto del derecho sucesorio, sino en algo que guarda una cierta analogía de manera tangencial con el contexto de las sucesiones, pero no es algo que se transmita ¿sí? por sucesión mortis causa, ¿sí? Puesto que en definitiva vamos a hacer referencia al derecho real de habitación del conviviente supérstite, ¿sí? Que ya adelantamos, no opera como mecanismo, digamos, sucesorio mortis causa, ¿sí? Ya vamos a profundizar la postura. Bien, y por último vamos a cerrar justamente y vamos a estudiar cuáles son las causales de cese de la unión convivencial, ¿sí? Vamos a ver inclusive algún así abordaje a manera de sobrevuelo sobre el interesante tema de compensaciones económicas, que está dando mucho que hablar, ¿sí? Tanto en la doctrina de los autores que escriben en revistas especializadas como en los tribunales de nuestro país. Así que bueno, manos a la obra, vamos a profundizar los temas que hemos anticipado así de una manera muy acelerada en este inicio del video. ¿Estamos? Bien. Vean, vamos a lo siguiente entonces. Vamos a hacer algunas consideraciones iniciales acerca de cómo han entendido los distintos países el enfoque o la regulación ¿sí? del instituto de la unión convivencial o del concubinato. Y lo cierto es que si hacemos así un panorama sobrevuelo respecto a esta temática, uno advierte que hay tres grandes posturas, ¿sí? Una gran postura, ¿sí? Es, digamos, la manera de ignorar este fenómeno, que obviamente es imposible de que sea ignorado, pero fue la postura tradicional de las codificaciones decimonónicas del siglo XX, en donde justamente no, si bien obviamente los codificadores o autores de los códigos de aquel entonces comprendían que era una realidad palpable, decidían no brindarle ninguna protección legal a las personas o sujetos que se encontraban ¿sí? en órbita de una relación concubinaria. Esta es un poco la postura tradicional, obviamente, de la codificación francesa, que inclusive se basa, está en un principio que lo dijo literalmente el propio Napoleón Bonaparte, en el sentido de que sostuvo en una frase que así como los convivientes ignoran a la ley ignora a los convivientes, ¿sí? De allí que en el histórico Código Civil francés, puesto en vigencia en el año 1804, ¿sí? Durante justamente el gobierno de don Napoleón Bonaparte, en la República de Francia, en definitiva, ¿sí? Solo se reguló la forma familiar matrimonial, Entonces, destacamos, primer postura, hacer a un lado a la unión convivencial, es decir, cero reconocimiento de derechos. Bien, después encontramos una postura, digamos, intermedia, de paulatina, ¿sí? y continuo reconocimiento de derechos básicos, ¿sí? O al menos en el sentido de decir la legislación reconoce que existen para ciertos campos del derecho, para ciertas ramas del derecho, existen las relaciones concubinarias, ¿sí? Las uniones convivenciales, si hablamos con léxico actual, ¿sí? Así lo hizo inclusive originariamente nuestra República Argentina
en legislaciones de la seguridad social, legislaciones laborales, y también hasta, por ejemplo, en la ley de trasplante de órganos, está, en donde a la hora de regular justamente la donación de órganos y células y tejidos, ponía como sujetos, digamos, pasibles de hacer este acto de donante-donatario, justamente que se guarde una relación concubinaria así entre donante y donatario. Bien, hasta que encontramos propiamente una tercer postura, ¿sí?, que reconoce plenamente los efectos de la unión convivencial, y es más, ¿sí?, reconoce con tal magnitud, digamos, los derechos civiles de aquellos que sostienen relaciones concubinarias, que las legislaciones de estos países, en definitiva, llevan a consagrar idénticos derechos a las de las personas que se encuentran en una unión matrimonial, ¿sí? Sobre el cierre del video vamos a ver inclusive cómo en el panorama del derecho comparado latinoamericano, ¿sí?, a la hora de hablar del derecho de países limítrofes, ¿sí?, como el de Brasil y Paraguay, vamos a advertir cómo ellos, en definitiva, en la actualidad, ¿sí?, a partir de tanto de la fuente ley como de la fuente jurisprudencia, ya se encuentran en ese estadio de avance de la legislación, está, que lleva a equipararlos a los cónyuges, ¿sí? Bien, entonces hicimos esa pequeña introducción para que ustedes vayan advirtiendo cómo el codificador en este proyecto Código Civil 2015, que entró en vigencia en agosto del 2015, lógicamente que se ha ubicado en una postura intermedia, ¿está? Avanzamos de la postura originaria, primigenia, de total desconocimiento, ¿sí? Ya teníamos esos reconocimientos en leyes de seguridad social, previsional, laboral. Ahora obviamente ya lo tenemos en el Código de Fondo civilístico de nuestro país, reconocido como una formación alterna, ¿sí?, de conformación familiar. ¿Está? De allí que inclusive ustedes leen los fundamentos, van a ver que porque la palabra concubinario o concubinato denota un sentido peyorativo, ha decidido el codificador la denominación o el léxico de unión convivencial. ¿Está? Así que bien, en ese contexto nos ubicamos en esa postura intermedia. Debe quedar en claro que aquellos que se encuentren en unión convivencial no se encuentran en un plano de igualdad de derechos civiles respecto de los que se encuentran en unión matrimonial. Sin embargo, ha habido un avance, ¿sí?, que al decir de los autores especializados de familia realmente se ha quedado corto, ¿sí? Después vamos a poner el énfasis cuál es el aspecto que hubiese convenido ya aprovechar, digamos, la oleada, ¿sí?, el viento de cola, con la entrada en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial, que hubiese sido muy bueno que ya hubiese sido incorporado esa equiparación de derechos. Bien, vamos ahora a la cuestión metodológica, ¿sí? Vean. Vamos a ubicarnos en el tema que siempre tratamos en estos bloques temáticos, ¿sí? Bien, ahí lo encontramos, ¿sí? Recuerdan que en este libro segundo de Relaciones de Familia, ¿sí?, que poseía 8 títulos, encontrábamos tanto el título segundo como el tercero, que era de nuestra incumbencia, digamos, nuestro horizonte de conocimiento. El título 2 ya lo desarrollamos en extenso, en profundidad, referido al régimen patrimonial. Hoy empezamos a tratar en ese título tercero las uniones convivenciales. ¿Está? Y en ese contexto, ¿sí?, de uniones convivenciales, vean la cantidad de artículos que regula el Código Civil que le dedica a las uniones convivenciales. No son tantas, no son tantos artículos 509 a 528, ¿sí? Y este título tercero que se subdivide en 3 grandes capítulos. Capítulo 1 referido a Constitución y Prueba,
capítulo 2 referido a los pactos de convivencia, el capítulo 3 referido a los efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia y el capítulo 4 referido a los efectos del cese de la convivencia. ¿Está? Así que nos metemos de lleno en este título tercero, ¿sí? Y vamos a hacer ese famoso comparativo que les anticipé, ¿sí? De contraponer y ver los aspectos que hay en común y las diferencias entre la unión convivencial y el matrimonio. ¿Está? Bien, ahí nos encontramos, ¿sí? En el cuadro comparativo, ¿sí? Entre el matrimonio y la unión convivencial. ¿Estamos? Bien, empecemos entonces a desarrollarlo y a profundizarlo. ¿Está? En primer lugar, ven ahí el matrimonio, ¿sí? Justamente los menores de edad pueden contraer nupcias, ¿sí? Habíamos estudiado, ¿sí? Todos lo sabemos, la edad nupcial es 18 años de edad en el derecho positivo nacional, ¿sí? Pero por debajo de esa edad, ya sea por dispensa judicial, ¿sí? Necesariamente para los menores de 16 años de edad, o para aquellos menores que entre 16 y 18 años de edad quieran casarse, podían también obtener la autorización de sus representantes legales o bien también una dispensa judicial en caso de que esta primera sea denegada. Bien, ahí ya encontramos una primera diferencia. La unión convivencial, ¿sí? Ambos integrantes de la unión convivencial necesariamente deberán ser mayores de edad. ¿Estamos? Bien, segunda cuestión a analizar, ¿sí? El régimen alimentario u obligación alimentaria. ¿Está? Advertimos allí como en el régimen matrimonial, ¿sí? Existen obligaciones alimentarias que se manifiestan tanto durante la vigencia del matrimonio como también excepcionalmente puede haber un régimen de alimentos con posterioridad a la extinción del vínculo matrimonial. ¿Está? Inclusive es viable que aquellos cónyuges que se encuentren separados de hechos, también puede existir un pequeño régimen de alimentos, ¿sí? A pesar de que se encuentren separados de hecho. Está entonces sacando en limpio, en el matrimonio podrá haber régimen de alimentos tanto durante la vigencia como con posterioridad, ¿sí? Ahora bien, en materia de unión convivencial, ¿sí? La obligación alimentaria que en realidad queda, digamos, contemplada en el contexto de lo que se denomina el deber de asistencia, ¿sí? Artículo 519 del Código Civil y Comercial, solo va a tener vigencia durante la unión convivencial. No van a haber alimentos post unión convivencial. ¿Estamos? Bien, en tercer lugar, ¿sí? Un tema que lo estudiamos en profundidad en el régimen de comunidad. Recuerdan que en el matrimonio, para aquellos cónyuges que se encuentren en un régimen patrimonial de comunidad, les recae sobre sí la prohibición general de contratar, ¿sí? Prevista en el artículo 1002, inciso D, ¿sí? Incapacidad de derecho para algunos, prohibición para otros. Lo cierto es que los cónyuges que se encuentran en un régimen de comunidad no podrán contratar entre sí. Vimos también en el desarrollo de ese módulo que había excepciones, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el tema de poder conformar sociedades, ¿sí? De cualquier tipo, conforme a la Ley General de Sociedades? Está también la posibilidad de que los cónyuges se otorguen apoderamientos entre sí, mandatos. Está, y también ubicábamos como una excepción más la posibilidad de que celebren a su vez una convención matrimonial de cambio de régimen. No deja de ser ello un convenio, un contrato, un acuerdo de voluntad común justamente para arreglar derechos y obligaciones. Bien, ¿qué pasa en materia de unión convivencial? No recae ninguna prohibición de contratar. ¿Está? En cierta manera se manejan como los cónyuges dentro de un régimen de separación de bienes. Entonces podrán celebrar todo tipo de contratos,
comprarse, venderse, donarse, celebrar permuta, celebrar contrato de fideicomiso, ¿sí? Adoptando distintos roles dentro del contexto de un fideicomiso. No les recae esa prohibición general de contratar a los convivientes. Bien, ahora vamos a encontrar un punto en común. Tanto en el matrimonio como en el régimen de unión convivencial existe un régimen patrimonial primario, es decir, un cúmulo, un núcleo de ley o de normativa inderogable por acuerdo de voluntad de las partes. ¿Sí? Entonces, necesariamente van a tener que respetar, no van a poder modificarlo ni por alguna convención matrimonial dentro del contexto del matrimonio, ni tampoco por pacto de convivencia dentro de la unión convivencial. Necesariamente les resulta aplicable tanto a los matrimonios como a las uniones convivenciales un núcleo duro, ¿sí? Inmodificable. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se regula en ese núcleo duro? En común, por ejemplo, el asentimiento. Si estamos en presencia de matrimonio, asentimiento conyugal para disposición de la vivienda, ¿sí? Familiar, o de los derechos sobre la vivienda familiar, inmueble indispensable de esta, ¿sí? Del artículo 456. Pero si estamos en el contexto de unión convivencial, también habrá un asentimiento convivencial para disposición de la vivienda y los muebles indispensables de esta. Ahora bien, va a ser muy particular, muy específico, puesto que va a requerir, ¿sí? Como requisito sine qua non, es decir, que debe verificarse ineludiblemente que la convivencia esté registrada, ¿está? Para que sea operativo, para que sea aplicable ese asentimiento convivencial a la hora de disponer derechos sobre la vivienda. Pero vean, inclusive a la hora de responder por deudas, es prácticamente idéntico el sistema para matrimonios que para uniones convivenciales. En el sentido de decir, hay un régimen o un principio general de irresponsabilidad por la deuda del otro, al menos que esa deuda haya sido tomada para atender a las necesidades del hogar, crianza de hijos en común, necesidades del hogar. ¿Está? De igual manera juega en matrimonio como en unión convivencial. ¿Está? Y no van a tener manera de modificar tampoco los convivientes, ¿sí? Por acuerdo de voluntad volcado como un punto en el pacto de convivencia. Bien, otra cosita muy interesante también, más abogadística que notarial, pero siempre hay que, lógicamente, hacer un asesoramiento integral, ¿sí? Acá, vean, es muy importante el tema de las compensaciones económicas. Hay compensación económica tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, ¿sí? Pero vean que las compensaciones económicas que están previstas para la institución matrimonial solo operan ante la causal de disolución y divorcio, ¿sí? Por eso ustedes ven allí en ese puntito, ante divorcio, solamente ante ello es viable solicitar compensaciones económicas. Está cuando la ruptura del vínculo matrimonial, ¿sí? Genera ese desequilibrio, ¿sí? Económico, patrimonial en el cónyuge, en el excónyuge, en uno de los excónyuges, ¿sí? Que es el que activa este mecanismo. Bien, en unión convivencial también se han previsto la posibilidad, ¿sí? La factibilidad de ejercer ese derecho de solicitar compensaciones económicas, pero no está limitado solo al caso de cese de la unión convivencial por ruptura, por voluntad de una sola persona o por mutuo acuerdo, sino que inclusive será viable, ¿sí? La solicitud de compensaciones económicas para los casos en que opere el cese de la unión convivencial por causa de muerte, ¿sí? Ahí se plantean algunas cuestiones anexas que van por el camino siguiente, digamos, se plantean incertidumbre en el siguiente sentido. Si en caso de muerte sí que haya generado la ruptura, en definitiva el cese de la unión convivencial, esa deuda propiamente es una deuda, ¿sí? Del causante o es carga de la sucesión, ¿sí? Recuerdan, después lo vamos a repasar en el próximo bloque temático de incumbencia notarial en materia sucesoria, que en el derecho de la sucesión no distingue
entre carga y deuda. Las deudas son todas las obligaciones que contrae con vida el causante, ¿sí? Y las cargas son todas aquellas obligaciones y deudas que se toman con motivo de la tramitación del expediente. ¿Está? La jurisprudencia, obviamente con buen tino, digamos, en los fallos que van saliendo, está haciendo el encuadre como una deuda, ¿sí? Puesto que en definitiva ese tiempo de unión convivencial fue el que ha generado el derecho en el otro conviviente que lo lleva a posibilitar la posibilidad de justamente de pedir la compensación económica. Perdón. Bien, y acá llegamos a uno de los ejes esenciales, ¿sí? En este comparativo entre matrimonio y unión convivencial, que es un poco lo que ven allí en el cuadro, y ven con la llamada, ¿sí? El redondel que le hemos hecho a este carácter, ¿sí? El matrimonio, lógicamente, genera una vocación, una expectativa de vocación sucesoria, hereditaria, recíproca entre los cónyuges, ¿sí? Entonces, cuando la causal de disolución del matrimonio sea muerte, y en tanto estos no estén separados de hecho, o haya cesado de alguna manera la convivencia, ¿sí? Son justamente potenciales herederos, ¿sí? Y herederos legitimarios, propiamente en el sentido de decir, son herederos con legítima, ¿sí? Que tienen una porción o parte de la herencia de la cual no van a poder ser privados, ¿sí? Y su cuota de legítima será la de un medio, ¿sí? De la mitad de los bienes de la herencia. ¿Está? Herederos justamente con vocación de legítima, ¿sí? Heredero, justamente como antes le llamaba don Dalmacio Vélez Arfiel, heredero forzoso. ¿Está? Entonces hay un mecanismo de protección hacia el cónyuge supérstite para que no quede, desamparado, ¿sí? Desprotegido desde la faz patrimonial. Y este es el gran aspecto, del paso que no se ha dado, más allá del adelanto que hubo con la legislación, con la codificación 2015, que no se dio en la Argentina, ¿sí? Puesto que en la Argentina el conviviente supérstite, cuando la convivencia cesa por causa de muerte, no es heredero, ¿sí? Y creo que a ustedes también le va a llevar esto al siguiente disparador, un poco advertimos entre todos la gran confusión que hay en los medios de comunicación y de información, y que luego eso, así como hoy tanto hablamos de lo viral, que tanto se extiende, pero debe quedar bien en claro, y poner blanco sobre negro, que el conviviente no es heredero, ¿sí? Y entonces no tiene ninguna expectativa de patrimonialidad derivada del hecho jurídico de la muerte, ¿sí? En el sentido de que opere por mecanismo de sucesión mortis causa. ¿Está? Entonces no es heredero en el sentido, en primer lugar, porque no tiene llamamiento legítimo, no es el Código Civil y Comercial el que lo llama, si en algún orden sucesorio para recibir bienes de la herencia. ¿Está? Y menos aún tiene, o lo podemos calificar como heredero con legítima. Es decir, que tenga una parte determinada de la ley de la cual no va a poder ser privado. Bien, acá es un poco lo que yo les quería comentar, ¿sí? Justamente el tratamiento que han dado países del derecho, la legislación de derecho comparado de países limítrofes al nuestro, ¿sí? Como el caso brasileño y como el caso paraguayo, ¿sí? En el caso brasileño, vean la regulación de lo que ellos les llaman el compañeiro estável, ¿sí? La unión del compañeiro estável es justamente el concubinato, ¿sí? La unión convivencial para nosotros. Ya ha tenido un reconocimiento en la Constitución brasileña del año 1988 y luego también específicamente, en concreto, con la entrada en vigencia del Código Civil brasileño del año 2002. ¿Sí? En donde ha recibido un llamamiento legítimo, ¿sí? Es el propio Código Civil y Comercial brasilero el que llama a los compañeros en unión estable para recibir bienes de la herencia.
Ahora bien, conforme a las mandas legales, es decir, fuente de derecho ley en Brasil, conforme al Código Civil brasileño, tenía un tratamiento dispar, ¿sí?, entre el cónyuge supérstite y el compañero estable supérstite. Está entre el conviviente supérstite. El Código Civil brasileño del 2002 le da un estatus superior al cónyuge, ¿sí? Y al conviviente, si bien lo hacía heredero, con llamamiento legítimo y también forzoso, puesto que le daba una parte determinada de la herencia, se encontraba en un pequeño, digamos, escalón de inferioridad respecto del cónyuge. ¿Qué sucedió? Se empezaron a plantear distintas acciones, ¿sí?, a nivel, digamos, judicial de los distintos estados, de los tribunales de los distintos estados de la República Federativa de Brasil, hasta que llegó un caso, ¿sí?, al Superior Tribunal de Justicia, Superior Tribunal Federal, el STF, como le llaman los brasileros, para su resolución. Y los brasileros tienen un control de constitucionalidad mixto o híbrido, ¿sí? En el sentido de que funciona en parte como el sistema norteamericano, del cual, digamos, el sistema constitucional argentino es devoto, y en parte como el sistema europeo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la sentencia, o al menos algunos casos que revisten relevancia o interés general? Y así, digamos, recibe primero una declaración por parte del propio Superior Tribunal Federal. Esos casos en los cuales recae sentencia, luego, cuando hay una declaración de inconstitucionalidad, tiene un efecto general, ¿sí? A partir de allí, digamos, entonces como que deben todos los tribunales inferiores de todos los estados de Brasil respetar esa doctrina legal impuesta, esa jurisprudencia legal impuesta por el máximo tribunal. ¿Qué es lo que se decidió en un caso, si no recuerdo, allá por el año 2015-2016? Que el estatus jurídico del compañero estable es equivalente al del cónyuge, ¿sí?, derivado de unión matrimonial. Entonces, a partir de esa sentencia del Superior Tribunal Federal de Justicia de Brasil, el estatus jurídico del conviviente ha sido equiparado al de los cónyuges. Entonces, vean cómo la fuerza que tiene, digamos, ya la unión convivencial en órbita del derecho brasilero. Y vamos acá más cerca, digamos, crucemos la orilla y vamos al derecho paraguayo, ¿sí? En donde ya una ley del año 1992, ¿sí?, aparte de darle estatus jurídico a los convivientes, ¿sí?, las relaciones concubinarias, también lo ha reconocido como herederos, ¿sí? Y digamos así, digamos rápidamente cómo funciona el sistema paraguayo en materia de unión convivencial. Funciona de una manera análoga a cómo es nuestro régimen de comunidad en el matrimonio, ¿sí? Entonces también hay un sistema de ganancialidad, ¿sí? Y entonces el conviviente supérstite, a la hora de que acaezca el fallecimiento de su otro concubino, hay que ver, tiene un orden concurrente, digamos, un llamamiento concurrente, con hijos, con ascendientes, y entonces hay que empezar a distinguir, ¿sí?, si son bienes, digamos, propios o gananciales, pero en cierta manera son los mismos lineamientos del derecho positivo argentino que son aplicables a los cónyuges a la hora de disolver la comunidad por causa de muerte. ¿Está? Entonces así, digamos, muy rápidamente, si respecto de bienes gananciales, el conviviente en Paraguay retira su mitad ganancial, ¿sí?, y la otra mitad ganancial van los herederos, supongamos, descendientes, ¿sí?, y concurren por partes iguales. Ahora bien, respecto de los bienes propios, el conviviente en Paraguay concurre como si fuera un heredero más, ¿sí?, que así en definitiva funciona, lo vamos a estudiar en profundidad, el derecho positivo sucesorio argentino.
Está, entonces acá la gran polémica en ese penúltimo punto comparativo, ¿sí? Entendemos que en mediano plazo, y cuando hablamos de mediano plazo hablamos de unos 5 o 10 años, que para el mundo del derecho no son muchos, va a haber alguna modificación legislativa, puesto que la unión convivencial es una realidad que se impone, ¿sí? Y no les digo que supera en la realidad a las uniones matrimoniales, pero vaya que se ha adquirido importancia, ¿sí? Y sobre todo por las injusticias que se están planteando, al menos en sede judicial, al no haber criterios, digamos, absolutos de encuadre de las distintas situaciones, como ya vamos a ver. Bien, último comparativo, ¿sí? Lo ven allí, lo profundizamos luego al final con la cita legal. Ven ahí que en el matrimonio, ante el fallecimiento de un cónyuge, ¿sí? Su cónyuge supérstite posee derecho real de habitación viudal, ¿sí? Derecho real de habitación viudal, ¿sí? Y ese derecho real de habitación viudal es gratuito y además, y he aquí la nota diferenciadora, es vitalicio. Está entonces derecho real de habitación viudal, gratuito, y lo importante como pauta de diferenciación con lo que ya vamos a estudiar es que es vitalicio. Para los convivientes supérstites, y he aquí lo que yo les dije que ha funcionado en cierta manera, muchos dijeron, bueno, acá hay un primer reconocimiento de los derechos sucesorios de los convivientes. El conviviente supérstite posee un derecho real, digamos, de habitación convivencial, que es gratuito, pero que no es vitalicio, ¿sí? Es temporal, puesto que tiene un plazo de expiración. 2 años desde que justamente acaeció el cese de la convivencia. ¿Por qué sostenemos que no es una institución propia del derecho de las sucesiones? Porque no hay mecanismo de sucesión mortis causa, ¿sí? Toda sucesión, en definitiva, bajo la teoría y técnica jurídica, hay un transmitente y un adquirente, ¿sí? Un cedente y un derecho habiente, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? El mecanismo de derecho de habitación convivencial, o siguiendo la terminología del código, atribución de la vivienda en caso de muerte de un conviviente, no se transmite por causa de muerte, sino que el hecho jurídico de la muerte es el disparador del nacimiento del derecho. Recién con la muerte nace el derecho, no hay transmisión, ¿sí? Entonces, en definitiva, opera de una manera análoga como si fuera un seguro de vida, ¿sí? Y acaece el fallecimiento de una determinada persona. Luego, como consecuencia, habrá un beneficiario que tendrá derecho a cobrar justamente ese beneficio. Allí tampoco opera el mecanismo de sucesión mortis causa, pero es una institución análoga o dentro del contexto, digamos, sucesorio. Bien, de igual manera funciona en materia de derecho real de habitación convivencial. El hecho de la muerte dispara, ¿sí?, el nacimiento de ese derecho subjetivo, y es un derecho real, y después por eso vamos a ver que va a tener que recibir, digamos, inscripción registral, porque tiene vocación registral, puesto que se ejerce sobre inmueble, y sobre los inmuebles sabemos que para simple publicidad y oponibilidad a terceros hay que inscribir los documentos que acreditan justamente el nacimiento, modificación, extinción de derechos reales en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Bien. Entonces, volvamos a la guía de tratamiento, ¿sí? La guía de desarrollo en la cual siempre nos basamos, ¿sí? Está, vemos ahí, punto sexto, uniones convivenciales, ¿sí? Ya hicimos esta caracterización en general del derecho comparado y esas 3 grandes posturas, digamos, como para ubicar, separarse frente a las uniones convivenciales. Ya hicimos ese comparativo
entre matrimonio y unión convivencial, vamos a ver un poco el tema de la registración, ¿sí? Y vamos a meternos en la letra del Código Civil y Comercial. Digamos, mientras tanto, que lógicamente otro aspecto que tienen en común las uniones convivenciales con los proyectos matrimoniales, de unión, digamos, de matrimonio, es que hay justamente un proyecto común, ¿sí? Un proyecto de vida en común, ¿está? Pero vamos a ver cómo el artículo 510, que regula los requisitos de las uniones convivenciales, a su vez agrega otras cuestiones, ¿sí? Que han dado un poco discusión tanto doctrinaria como jurisprudencial. ¿Sí? Ahí lo tienen el 510, ¿sí? Bajo el epígrafe de requisitos ven que dispone: el reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este título a las uniones convivenciales requiere que, inciso A, los dos integrantes sean mayores de edad. Inciso B, no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado. ¿Está? Inciso C, no estén unidos por vínculo de parentesco o por afinidad en línea recta. ¿Sí? Todo igual, si ustedes van a los requisitos de matrimonio que figuran en realidad como impedimentos, van a ver que está regulado en sentido similar y casi idéntico. Bien. Inciso D, no tengan impedimento de ligamen, ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea. ¿Está? Entonces tampoco ni que esté casado, ni que esté otra unión convivencial, al menos registrada. Y por último el inciso polémico, el inciso E, mantenga la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. ¿Sí? Acá ha habido un conflicto, digamos que en cierta manera es un poco el talón de Aquiles de este proyecto de Código Civil y Comercial 2015, que siempre alabamos y nos encanta la metodología. Es como que le han faltado algunas cláusulas, lo dicen los grandes maestros, digamos, civilistas, algunas cláusulas de derecho transitorio que hubiesen hecho menos polémica la transición de un código derogado hacia un nuevo Código Civil y Comercial. Porque se ha discutido entonces el tema de que la convivencia, obviamente, tiene que haber tenido un periodo no inferior a 2 años. ¿Desde cuándo se cuentan esos 2 años? ¿Sí? Y ahí es que se ha planteado, ¿sirve el periodo anterior transcurrido bajo la vigencia del Código Velezano? Es decir, ¿sirve el periodo anterior a 1 de agosto del 2015? ¿O en realidad, si había una unión convivencial que estaba transcurriendo desde hace un tiempo, un buen tiempo, recién comienza a contarse a partir del 1 de agosto del año 2015? Bien, hay opiniones para todos los colores, ¿sí? Yo nomás quiero mostrarles un caso del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, que al menos adoptó una postura, ¿sí? No sé si es la más correcta. Quiero mostrarles el caso. Aguárdenme un ratito. Vean, lo tienen ahí, un fallo de mayo del 2018. Está, los hechos, les leo: en un proceso de división de bienes de una unión convivencial, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba interpretó el requisito temporal del artículo 510 del Código Civil y Comercial y determinó la competencia del juez de familia para entender la sucesión. ¿Sí? En definitiva, la esencia de este caso que llegó para resolución del Superior Tribunal de Córdoba, ellos
entendieron que el tiempo transcurrido con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código era aprovechable. Les cuento, digamos, en esencia era un caso de una unión convivencial que ya había comenzado allá por el año 2000, 2001, si mal no recuerdo, y se extinguió la unión convivencial en mayo del 2016. Entonces se extinguió ya, feneció, habiendo transcurrido la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Está? Lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia cordobés terminó interpretando de que estaba sobradamente cumplido el requisito de 2 años de haber transcurrido la convivencia, ¿sí? Y tomó desde el inicio, que debidamente se acreditó en aquellos autos, el inicio de convivencia, ¿está? Así que otra postura literal hubiese dicho que habría que empezar a contar recién desde 1 de agosto del 2015, y entonces lógicamente no habría ni transcurrido ni 1 año de vigencia de la unión convivencial. Pero esto se sigue discutiendo todavía, hay posiciones para discutir, que Melmayer de Calucci, Marisa Herrera, Eduardo Robe, familia, digamos, cada uno sostiene sus argumentos y bueno, han escrito distintas opiniones al respecto. Les traje nomás una pauta jurisprudencial para ver al menos cómo se está moviendo la fuente de derecho jurisprudencia. Bien, entonces, ahí ya estamos con los requisitos, ¿sí? Para que exista unión convivencial. Vamos ahora entonces a la importancia de la registración, ¿sí? Y lo cierto es que tenemos que leer entonces el artículo 511. Acá vamos a tener que hacer una interpretación, digamos, integral, coordinada, digamos, entre el 511 y 512. Vean, 511. La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos, haciendo referencia a los pactos de convivencia que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios. Queda claro entonces que la registración no tiene efecto constitutivo, sino finalidad eminentemente probatoria. Y les llevo a unir ese primer párrafo con el párrafo del 511, ¿sí? Con el artículo 512, que justamente tiene el epígrafe prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Entonces, amplitud probatoria, dirían los procesalistas. Ahora bien, la inscripción en el registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. Entonces, prueba plena. Ya basta para acreditar, ¿sí? La existencia de la unión convivencial. ¿Se admiten otras pruebas? Claro que sí. Si no hubiera inscripción registral, habría que recurrir a cualquier otra prueba. ¿Qué sé yo? Afiliación a obra social del mismo grupo familiar, prueba testimonial, pero va a ser, digamos, una batería de pruebas, ¿sí? Hasta no sé si valdría prueba indiciaria acerca de la existencia de la unión convivencial, pero que lleven, ¿sí? Para que hagan esa convicción eventualmente algún día de un juez civil de que está en presencia de una unión convivencial. Ahora bien, la registración justamente es solo a los fines probatorios, pero ojo, porque va más allá de los fines probatorios para un tema que nos convoca ahora en la materia que estamos desarrollando, que es justamente práctica notarial, puesto que para ejercer ese control sobre la vivienda familiar que efectuará el conviviente no titular, ¿sí? La unión convivencial tiene que estar registrada. Entonces nosotros como escribanos vamos a tener que manejarnos dentro de esas limitaciones, dentro de esos lineamientos, a la hora que se nos presenten en escribanía convivientes, ¿sí? Que pretendan disponer su vivienda. Y vamos en esas reuniones, digamos, preescriturarias, gestiones preescriturarias, las audiencias, digamos, esas entrevistas previas, a ver
y consultarle, interrogarle al requirente, ¿sí? Al compareciente, si tiene una unión convivencial registrada o, digamos, unión convivencial al fin, de hecho, no registrada en ningún lugar, ¿sí? Y si tiene una unión convivencial registrada, vamos a tener que en cierta manera hasta exigirle, vamos a ver ahora conforme a esa disposición normativa del registro de estado civil y capacidad de las personas, como hay un acta de convivencia, ¿sí? Puesto que hay un libro de registro de uniones convivenciales. Así funciona en las 24 demarcaciones provinciales del país y en igual sentido la existente en la provincia de Misiones. Está sintetizando en definitiva, la registración para la unión convivencial solo fin probatorio, no constitutivo. ¿Está? Por eso entonces se puede acreditar, esto ya es más para abogados, la existencia de la unión convivencial por otros medios probatorios. ¿Sí? Ahora bien, si ya está registrada, no hace falta ninguna otra prueba. Eso es lo importante. Y además, vean la ventaja de la registración, sobre todo para el cónyuge no titular, supongamos un inmueble en el cual esos convivientes asientan su vivienda familiar, porque de tal manera, sí, va a ejercer el control mediante su asentimiento. El asentimiento del conviviente no titular que ya vamos a estudiar. ¿Está? Entonces les muestro un poco ahora, ¿sí?, los lineamientos de la disposición de la provincia de Misiones. ¿Sí? Vean. La disposición 1583 2015, ¿sí?, del 5 de agosto del 2015, y les llevo como en el anexo de esa disposición, ¿sí?, se proyecta un acta de unión matrimonial para aquellos que justamente pretendan registrar su unión convivencial. Yo entiendo que justamente los convivientes, los concubinos, difícilmente vayan en órbita de un registro civil o registro de estado civil, puesto que en cierta manera ya el horizonte que los guía es, digamos, no recurrir a los papeles para, digamos, sostener su relación afectiva, sentimental. Pero bueno, los lineamientos del Código Civil, como está regulado, y las líneas jurisprudenciales que van emergiendo, ¿sí?, en este tiempo de vigencia que ha tenido el Código, nos llevan a digamos, a promover que los convivientes inscriban sus uniones convivenciales, puesto que así acreditan de manera acabada que son convivientes, y así también, por ejemplo, el conviviente no titular controla la disposición y gravamen de la vivienda familiar. ¿Sí? Vean, así como había una de matrimonio, un formulario para solicitud de matrimonio, hay un formulario para solicitud de unión convivencial, artículo 511, una declaración jurada. ¿Ven ahí? Para conviviente 1, conviviente 2, ¿sí?, y testigos también. Pero estos testigos son particulares porque, digamos, vienen a atestiguar acerca de la existencia de la unión convivencial. Es decir, que al menos han cumplido esos 2 años. ¿Sí? Y vean, ¿sí?, como en esa misma oportunidad también deben manifestar si hay pacto de convivencia o no. Hacemos un paralelo, es como cuando los contrayentes van a la órbita del registro de estado civil y capacidad de las personas y deben manifestar si han celebrado convención matrimonial. ¿Sí? Digamos, así como el pacto de convivencia juega de una manera análoga al de las convenciones matrimoniales. ¿Sí? Y acá, como les proyecto, ¿sí?, ven allí el texto del acta de unión convivencial. ¿Sí? Bastante similar, en definitiva, al del acto matrimonial,
¿Sí? Bien. Pero es un acta que atestigua, o digamos da fe, mejor dicho, con lenguaje más técnico jurídico, de que los convivientes han inscrito su unión convivencial. Ven ahí que dice, comparece a inscribir su unión convivencial. ¿Estamos? Bien, volvemos a nuestra guía de trabajo. ¿Sí? Ya hablamos de uniones convivenciales en general, la caracterización, la registración. Hablemos un poco de los pactos de convivencia, ¿sí? Recién les anticipé, en cierta manera, ¿sí?, que el pacto de convivencia sería algo análogo, instrumentalmente hablando, a lo que sería una convención matrimonial en órbita de un matrimonio, ¿sí?, a celebrarse. Bien, para hablar del pacto de convivencia, entonces traemos a colación el siguiente tema que está planteado allí en la guía, ¿sí? Esto del principio aplicable en las relaciones patrimoniales, ¿sí? Vean, me sitúo en este archivo. Y ahí ya va a aparecer en pantalla, ¿está? Entonces, propiamente, recién hablamos de los efectos, de un análisis sociológico, filosófico de las uniones convivenciales, ¿está? Ahora nos metemos en la cuestión económica, ¿sí? Propiamente el régimen patrimonial, ¿sí?, con gran repercusión en el campo notarial, ¿está? Vean, en primer lugar, nuevamente hay un margen para la autonomía de la voluntad, ¿sí?, de que los convivientes ellos mismos ejerzan esa autonomía de la voluntad y regulen, pacten cómo pretenden manejarse, ¿sí?, en órbita de su unión convivencial. ¿Cómo deben reglar sus relaciones económicas? Con la celebración de un pacto de convivencia, ¿sí? Deben celebrar justamente previo a la registración de la unión convivencial el pacto de convivencia. ¿Está? Si lo celebran, ¿cómo deben celebrarlo? ¿Cuál es la forma? Forma escrita. Podrá ser por instrumento público, llamémosle escritura pública ante escribano. Podrá ser por instrumento privado. Imagínense un instrumento donde uno como notario asesora, ¿sí?, elabora el contenido y certifica luego firmas. ¿Está? El registro de la provincia de Misiones admite que las firmas estén certificadas o bien por notario o bien por juez de paz, ¿sí? Entonces, instrumento público o privado. Si es privado, con firma certificada por escribano público o al menos por juez de paz. ¿Está? Si es escritura pública, lógicamente no hace falta certificar firma. Se expide una primera copia o testimonio que se va a acompañar, ¿sí?, al registro de estado civil. Bien, ¿qué es lo que nuevamente va a suceder en la inmensa mayoría de los casos de las uniones convivenciales, inclusive las que se registren? Van a guardar silencio los cónyuges. Y allí entonces entra a regirlos supletoriamente y técnicamente hablando un régimen de separación de bienes, un sistema de separación de bienes. Vamos a meternos ya enseguida en la letra del código y van a ver que el código no habla propiamente de decir sistema de separación de bienes, pero la naturaleza, la esencia, digamos el aroma que tiene cuando uno empieza a leer esos artículos es la naturaleza de un sistema de separación de bienes, como lo es el sistema de separación de bienes en órbita matrimonial que hemos estudiado ya, esos 4 articulitos 505, 6, 7 y 8 del código. ¿Sí? De igual manera funciona si no pactaron nada los cónyuges, ¿sí? Justamente funciona el sistema patrimonial en la unión convivencial. ¿Qué nos lleva a decir eso? Entonces, que hay libre administración y disposición por el conviviente titular. ¿Está? Libre administración y disposición por el conviviente titular. Entonces el conviviente no titular, en general respecto de lo, digamos, por ahora de todos los bienes, no ejerce ningún control, ¿sí? Al menos que lo hayan pactado en un pacto de convivencia.
Pero en general, respecto de los bienes del conviviente titular, el conviviente no titular no ejerce ningún control. De allí que tiene libre administración y disposición. ¿Está? Ni tampoco tiene ninguna ulterior expectativa de patrimonialidad, ni de ganancialidad o de derecho subjetivo patrimonial en ciernes, en expectativa, en estado larvario. Nada. ¿Sí? Solo podrá ejercer el control, porque lo dijimos hace un rato atrás, a las uniones convivenciales también se le aplica un pseudo régimen primario, ¿sí?, que lleva a exigir el control y el otorgamiento del asentimiento por el conviviente no titular. Ahora bien, ¿cuándo? Cuando la unión convivencial está registrada, ¿sí?, en el registro de estado civil y capacidad de las personas. De allí entonces la conveniencia en promover justamente la registración de las uniones convivenciales, ¿sí? Vean, en definitiva, ¿sí?, esto de los pactos de convivencia, veremos a ver cuál es el destino, la vida que tiene, la vida útil que tiene, digamos, en el derecho nacional. El modelo que ha quedado consagrado en el derecho argentino se asemeja mucho al modelo francés. ¿Sí? Los franceses, para la cuestión de los concubinatos, justamente ellos, digamos, para formas de organización de la familia, tienen digamos, el matrimonio, ¿sí?, por otro lado, la simple unión de hecho, ¿sí?, sin ningún papel, y para, digamos, uniones de hecho concubinarias que quieren formalizar un poco más, justamente brindaron una vía convencional, una vía contractual que se ha dado en denominar pacto civil de solidaridad. ¿Sí? Ellos incorporaron ya en una ley del año 1999. ¿Sí? Nosotros acá, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, hicimos una mixtura. ¿Sí? Fundamentalmente incorporamos lo que han regulado los del derecho francés. ¿Sí? El tema es que nosotros, digamos, las uniones convivenciales van más allá de las que solo celebren pacto de convivencia. ¿Sí? De allí que el legislador ha previsto que se pueda acreditar de otra manera también la unión convivencial, más allá de la celebración del pacto de convivencia. Cosa que en Francia es distinto. ¿Sí? Para que sea digamos, un concubinato formal, deben haber celebrado el pacto civil de solidaridad. ¿Sí? Bien, volviendo a la órbita del derecho argentino y sintetizando lo que hemos acá puesto de manifiesto, no se olviden, el régimen patrimonial de uniones convivenciales, en principio nos manejamos por lo que han regulado los convivientes. ¿Dónde? En una convención matrimonial. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de esa, convención matrimonial, rectifico, en un pacto de convivencia? ¿Cuál es la forma de ese pacto de convivencia? Forma escrita al menos. Puede ser instrumento público, llámese escritura pública, en una de sus especies, claro está. Puede ser instrumento privado con firma certificada, ¿sí?, ante escribano o juez de paz. Eso en órbita de la provincia de Misiones. Los pactos de convivencia pueden modificarse, ¿sí?, y también puede, digamos, extinguirse, ¿sí?, por acuerdo de voluntad, lo que se llama una voluntad rescisoria, ¿sí?, acuerdo de voluntad común. Bien, vamos a la letra del código, ¿sí? Les muestro a continuación. El principio justo de la cuestión patrimonial entre convivientes está regulado en el 518. Lo ven allí bajo el epígrafe de relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. ¿Está? Lo que recién destacamos. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella. Está, que es lo dispuesto
adelanto un poco, en el 522. ¿Está? Que es el asentimiento convivencial para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y muebles indispensables de esta, que es análogo al del 456 en materia de familia, ¿sí? Vean, acá entonces al estudiar el 522, ¿sí?, estamos estudiando lo que alguna vez anticipamos, la tercer clase, ¿sí?, de asentimiento previsto en la órbita del Código Civil y Comercial actual. Dos asentimientos que están previstos para el matrimonio y un tercer asentimiento para la unión convivencial. Lo ven allí, artículo 522. Asentimiento convivencial para disposición de vivienda y muebles indispensables de esta, que funciona de manera análoga al 456, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia ante la omisión? Nulidad, ¿sí? Pero ojo con el plazo de caducidad de 6 meses. ¿6 meses desde cuándo? Aquí, desde el cese de la convivencia. ¿Está? Todo funciona igual al 456. Y se acuerdan que a su vez el 470, que era asentimiento para disposición de gananciales, también hacía una remisión al 456. Bien, acá el 522 está regulado prácticamente de manera idéntica al 456, ¿sí? El dado en llamar por algunos asentimiento dado en interés familiar. Bien, volvemos al código, ¿sí? Ahí les muestro el 522, es lo que, digamos, sintetizamos recién de manera inmediata. Está, si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda. ¿Está? El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no me da esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia. Bien. Volvemos a nuestra guía. Estamos entonces, vimos ahí el principio aplicable en relaciones patrimoniales, hablamos un poco del pacto de convivencia, vamos a profundizar un poquito más acerca del pacto de convivencia, ¿sí? Para que queden claro cuál puede ser el contenido del pacto de convivencia, ¿sí? Vean, a los pactos de convivencia se los regula a partir del artículo 513, ¿sí? Vean, el 514 en cierta manera te da, digamos, ahí como que te baliza el camino, ¿sí?, en la oscuridad y te dice qué podrías incorporar entre otras cosas. Contribución a las cargas del hogar durante la vida en común. Ahí hay un pequeño margen de autonomía. Lógicamente que no se podrá cargar el 100% de ello a solo una de las partes, ¿sí?, puesto que hay disposiciones que vamos a ver que no pueden ser modificadas y una de ellas es justamente liberar absolutamente a un conviviente. La segunda, que ya es, digamos, para algo post-convivencial, atribución del hogar común en caso de ruptura. Y la tercera, vean aquí, división de bienes obtenidos por esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Está entonces de allí que si uno algo regula, ¿sí?, en la cuestión económica, en ese pacto de convivencia uno bien siquiera hasta podría pactar un sistema de ganancialidad, ¿sí? ¿Por qué no decir todo lo adquirido de que estamos conviviendo? Se pone eso en la letra del pacto de convivencia, va a ser luego dividido por mitades. Y eso va a ser válido. El tema es que ese pacto va a haber que inscribir inclusive en el registro de estado civil y capacidad de las personas. ¿Está? Ahora bien, si nada pactamos en esa cuestión de división de bienes, entra a regir, como recién veíamos, el 518. Es decir, entra de pleno un sistema de separación de bienes, libre administración y disposición de los bienes por parte del conviviente titular.
Y tan solo exigir asentimiento si se va a disponer vivienda. ¿Cuándo? Cuando la unión convivencial esté inscrita, esté registrada. ¿Está? Bien. Vean. Límites hacia el pacto de convivencia, el 515. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. ¿Sí? Bien, y los llevo ahora otros límites para la cuestión de los pactos de convivencia. Parte final del 513. ¿Sí? Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522. ¿Qué son esos 4 artículos? Son, en cierta manera, entre comillas, el régimen primario de la unión convivencial. ¿Sí? Vean ahí el 519, el deber de asistencia durante la convivencia, perdón. El 520, contribución a gasto del hogar. 521, responsabilidad por deuda frente a terceros, que es igual que el matrimonio. Y 522 es la cuestión del asentimiento convivencial que recién estudiamos, para disposición de la vivienda familiar siempre que esté registrada la unión convivencial. ¿Estamos? Entonces, en cierta manera podemos regular lo que nos indica el 514, pero no cambiar nada del régimen primario. Gran polémica, les dejo el interrogante como para que profundicen. Yo también lo estoy haciendo por mi lado en la fuente jurisprudencial. Ya vimos que hay compensación económica en el régimen de unión convivencial, digamos post convivencia. Se puede, digamos, llegar a solicitar por alguno de los convivientes ante el cese de la convivencia. Se pregunta la doctrina: ¿se puede pactar en un pacto de convivencia la renuncia a la compensación económica? ¿O se puede pactar, en todo caso, si no se admite la renuncia, un régimen diferenciado? ¿Sí? O ya tasado de cuál sería la compensación económica. ¿Sí? Puesto que leemos el 513, que es un poco el que nos censura. Ven ahí, nos censura todo lo que es régimen primario. Contribución a las cargas comunes, asistencia, ¿sí? Responsabilidad por deuda frente a terceros, pero nada dice de las compensaciones económicas. Ahora bien, muchos dicen, no queda captado por no vulnerar el régimen primario, pero de tal manera estaría afectando lo que dispone el 515, esto de los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial, o también violando el principio de igualdad de los convivientes. Así que bueno, ahí hay que trabajar un poco, seguir estudiando si se podría poner como objeto de un pacto de convivencia la modificación al sistema de compensación económica. ¿Está? Bien, vamos a nuestra guía de trabajo. ¿Sí? ¿Ven ahí? Ya hemos sacado los temas de pacto de convivencia, nociones, contenido, principio aplicable en relaciones patrimoniales. Ya estudiamos lo referido al asentimiento convivencial para disposición de vivienda familiar y los muebles de ella. Vamos ahora al derecho real de habitación, ¿sí? Del conviviente supérstite. Vean. Artículo 527. ¿Se acuerdan que hicimos el comparativo? ¿Sí? Matrimonio versus unión convivencial. Y dijimos, en ambos hay derecho de habitación para o bien el cónyuge supérstite o bien conviviente supérstite. ¿Está? Ahora bien, el derecho de habitación viudal era gratuito y vitalicio. En cambio, el derecho real de habitación convivencial es gratuito, pero temporal, límite temporal de 2 años. ¿Sí? Leo, 527. Vean,
bajo el epígrafe. Uno lee por el epígrafe y no cree que va a estar en presencia de un derecho real, ¿sí? El conviviente supérstite que carece de vivienda propia. Hay requisitos objetivos para su operación, para que opere. El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Ojo ahí entonces, si ya hay titularidad condominial con otra persona, no va a ser operativo, ¿sí? Sigo a continuación, este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Por último, un párrafo que antes estaba en el derecho real de habitación viudal y ahora no lo hay en sentido similar, ¿sí? No fue mantenido en el nuevo Código Civil y Comercial, pero sí le incorporaron como límite para la cuestión de la unión convivencial. Se extingue esta atribución si el conviviente supérstite constituye nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esta. ¿Está? Entonces esas últimas causales son limitativas u optativas para que proceda el ejercicio de este derecho. Bien, vean, el ejercicio de este derecho qué particular que es, porque es un derecho real, ¿sí? Y como derecho real que es, tiene vocación registral, entonces habría que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, por más que sea solo por 2 años, ¿sí? Desde la muerte del causante, digamos, en su momento conviviente. El tema es que si uno lee el artículo 1894, inclusive van a ver que en el libro de reales, este es un derecho de adquisición ipso iure, es decir, que se adquiere por solo disposición legal. Más allá de eso, digamos mínimas razones de lógica, sentido común, llevan a decir que uno tendría que pedir, en definitiva, instarlo en el contexto de una sucesión, ¿sí? De ese causante, y va a tener que librarse algún oficio que va a tener que recibir inscripción registral, ¿sí? Va a tener que haber una actuación en un expediente judicial sucesorio. Entonces luego va a recibir inscripción registral, ya sea un oficio judicial o tranquilamente podría ser, ahí hay una incumbencia notarial, podría ser una escritura de protocolización de piezas judiciales, ¿sí? Que haga, digamos, el resumen, la transcripción literal de lo que obra en ese expediente sucesorio, y todo ello luego se inscribe en el registro. ¿Está? Ahora bien, es un derecho real temporal, ¿sí? Por solo 2 años, a diferencia del viudal, ¿sí? Que es vitalicio. En la ciudad de Mar del Plata, el año pasado se planteó un caso en donde se cuestionó no el campo de aplicación del 527, sino el campo de aplicación del artículo 526, ¿sí? Que también es referido a la atribución de vivienda familiar, pero no cuando la convivencia cesa por causa de muerte, sino cuando cesa, ¿sí? Justamente por ruptura, digamos, cese de unión convivencial. Y hay casos que justifican de que uno de los convivientes permanezca habitando el inmueble, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene a su cargo el cuidado de hijos menores o con capacidad restringida o con discapacidad. Eso es el 526 inciso A. O también cuando acredita la extrema necesidad de una vivienda e imposibilidad para procurársela de forma inmediata. En definitiva, ahí el juez de Mar del Plata terminó fallando a favor de ese conviviente que se encontraba en tal situación para que no resulte aplicable el plazo, ¿sí? Porque en el supuesto del 526, ven ahí en este sería el cuarto párrafo, también es por 2 años. Entonces nos planteamos si será que en órbita de que cuando cese la convivencia por causa de muerte y algún día se plantee judicialmente el caso, ¿será que también no van a, digamos, hacer a un lado el plazo de 2 años? ¿Sí? En el caso del juez marplatense, que después yo les acompaño
en el material que les envío a sus correos o que subo al aula virtual, se hizo una interpretación conforme a esos primeros artículos del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? En el sentido de interpretar conforme al bloque de constitucionalidad, ¿sí? Y acá volvemos a lo que hablamos al inicio. ¿Por qué la unión matrimonial, el derecho de habitación es gratuito y vitalicio, y por qué la unión convivencial tiene ese tope temporal? Entonces hizo a un lado, sí, declaró inconstitucional el 526 y ordenó, digamos, una inscripción atemporal, vitalicia. Veremos si eso luego algún día no se plantea. Dejo, digamos, el interrogante en materia de la atribución de la vivienda por causa de muerte, ¿sí? Y lleva para reflexionar, digamos, con mucha mayor profundidad. Bien, vamos cerrando el bloque normativo, nos metemos en la guía, ¿sí? Y ven ahí causales de cese de la unión convivencial, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito entonces, después ustedes lo leen con tranquilidad, pero en definitiva tienen que enfocarse hacia el artículo 523, ¿sí? Ven ahí que hay varios incisos. Pongo de manifiesto nomás lo siguiente, ¿sí? El 523, inciso letra E, puede extinguirse, cesar la convivencia por mutuo acuerdo, pero ojo con el F, por voluntad unilateral también de alguno de los convivientes notificada fehacientemente, al otro. Entonces basta la voluntad unilateral también, como si fuera también la unión matrimonial, con todo esto del paralelo, con divorcio exprés y otras hierbas. No se olviden que para registrar la unión convivencial en órbita del registro, ¿sí?, es necesario que ambos integrantes vayan a solicitarla. Artículo 511, tercer párrafo, ¿sí? Sin embargo, la extinción del cese de la convivencia basta notificación fehaciente, carta documento al otro, ¿sí? Bien, vean, cerramos la cuestión patrimonial de la unión convivencial con lo siguiente, ¿sí? Dijimos entonces, poniendo blanco sobre negro y sintetizando lo de la clase de hoy, ¿sí?, que justamente no hay, si nada pactaron, rige un sistema de separación de bienes, ¿sí? Entonces cada uno es dueño de lo suyo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, como se suele decir, y como un poco pusimos al inicio de todas estas clases del bloque patrimonial. Ahí lo tienen en el artículo 28. Sin embargo, deja latente esto de que, como para no caer en injusticia o en inequidad, se podrá recurrir a principios de enriquecimiento sin causa, de interposición de personas y otros que puedan corresponder. Y hago una última consideración que tiene que ver que el solo hecho de vivir en concubinato, ¿sí?, o unión convivencial, hablándolo con lenguaje actual, ello no implica o hace que eso no se constituya en una sociedad de hecho. Acá tomo las palabras de ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ya que para que exista concubinato o unión convivencial debe darse un aporte en bienes y o dinero para realizar una actividad que tenga como fin obtener ganancias o utilidades. Entonces, ojo con el asesoramiento a posible, digamos, gente que se va a concubinar o que va a establecer unión convivencial. Digamos, lo más sencillo que es que adquieran todo conjuntamente, ¿sí?, principalmente cuando estamos en órbita de bienes de importancia, ¿sí?, automotores, inmuebles, puesto que si adquiere uno solo cuando en realidad hubo fondos de ambos convivientes, luego se complica todavía en sede judicial andar acreditando, ¿sí?, o teniendo por probado que había sociedad de hecho o que en realidad hubo enriquecimiento sin causa. Entonces un poco el asesoramiento directo, que hagan adquisiciones conjuntas, ¿sí? Entonces, en última instancia, siempre, como decimos vulgarmente, acá en nuestra provincia cada uno va a tener la sartén por el mango, como para poder acreditar la propiedad en definitiva condominial sobre el bien.
y no quedarse en la pampa en la vida. Máxime que hoy hoy en día aún, como vemos, eventualmente si la convivencia cesa por causa de muerte, ¿sí? No hay derecho sucesorio. Estamos, gente. De tal manera damos por finalizado este bloque temático, ¿sí? Espero que haya resultado de utilidad y a partir de la siguiente clase empezamos a analizar y meternos de lleno en el otro gran bloque temático de práctica notarial 2 que está a mi cargo, ¿sí? Su desarrollo, que es el referido a la incumbencia notarial en materia sucesoria. ¿Estamos? Suerte, espero que haya resultado de utilidad. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Está? Gracias. Chao, hasta luego.